Bueno, esta es la clase 2, la segunda clase del teórico de metodología de la investigación. Vamos a partir de una pregunta que es la siguiente: ¿cuáles son los fundamentos del conocimiento científico? Es una pregunta que implica que hay un solo conocimiento científico y hay un solo tipo de fundamentos. Sería una pregunta y una respuesta de carácter universal, es decir, un solo tipo de conocimiento, un solo tipo de fundamentos. Vamos a bajar la intensidad de esa pregunta y vamos a preguntarnos por cuáles son las formas distintas de conceptualizar el conocimiento. Es decir, cuáles son las distintas concepciones, las distintas formas de configurar, de pensar el conocimiento. Hay distintas formas. Una de ellas, la del conjunto que llamaremos A, del grupo A, el conocimiento sería, puede ser visto el conocimiento como un mapa semántico trazado en el cielo platónico, con una correspondencia estable en el significado de las palabras y la capacidad intelectiva del filósofo para leer los caracteres matemáticos de la naturaleza. Es la línea Platón, Descartes, Galileo. Es decir, en esta concepción del conocimiento hay una naturalidad entre el sujeto que conoce y el objeto o el fenómeno a conocer. Hay una relación natural, una relación fluida, una relación armónica en el acto de conocer. Entonces, esto es lo que plantea esta línea Platón, Descartes, Galileo, es la que desarrolla, por ejemplo, Michel Foucault en un ciclo de conferencias publicado en forma de libro que se llama La verdad y las formas jurídicas. Lo desarrolla en esta la primera conferencia, que es titulada Nietzsche y su crítica del conocimiento. Es decir, hay una relación armónica entre los sujetos que conocen y los fenómenos a conocer, y esa relación armónica no es, de alguna manera, no es influenciada, no es permeada, no es determinada por las relaciones de poder políticas, las relaciones de poder en general. El conocimiento puede abstraerse de esas relaciones de poder. Si recuerdan la clase anterior, cuando vimos la cuestión del contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, quienes se centran en el contexto de justificación de teorías, de alguna manera creen que ese contexto de justificación obedece a una lógica interna de la comunidad científica, y esa lógica interna es autónoma con respecto al contexto histórico, con respecto al contexto político, sociológico. Es una lógica que opera dentro de una burbuja, es decir, impermeable a estas cuestiones. El conocimiento es un acto natural, es un acto armónico y es independiente de estas relaciones de poder. También el conocimiento podría verse dentro de este gran conjunto, con sus variaciones, como una congruencia entre las leyes del entendimiento y los fenómenos. Una congruencia de índole universal, dada la estructura de la mente humana. Es decir, este es el planteo de Kant. Esta armonía, esta naturalidad del sujeto que conoce y el fenómeno a conocer se da porque hay una congruencia entre la estructura de la mente humana, entre el sistema, entre la configuración de la mente humana y la estructura de la realidad. Hay una congruencia, una homología, y por lo tanto
eso produce la naturalidad en el conocimiento. Esto es lo que plantea Kant por ejemplo, en su periodo crítico, ¿no? El periodo más maduro, el periodo de, por ejemplo, el libro La crítica de la razón pura. Entonces es posible conocer por esta congruencia entre la estructura de la mente y la estructura de la realidad. Si resumimos, hiperresumimos la perspectiva de Kant, de Immanuel Kant, el espacio y el tiempo, digamos, no son representaciones de origen empírico, sino son representaciones a priori. O sea, el concepto de espacio y el tiempo, o el concepto de causalidad, por decirlo de esta manera, no se forma por el contacto con la empiria, por el contacto con hechos de la realidad, con datos empíricos, sino son formas a priori, por medio de la cual podemos percibir, ¿no? Para poder recibir los objetos externos por medio de las formas de la sensibilidad hay que presuponer el espacio. O sea, para recibir objetos externos por medio del aparato sensorial en nuestra mente, hay que presuponer la idea de espacio, el concepto de espacio. Para poder recibir los objetos externos o los estímulos sensoriales como elementos de una serie sucesiva, si para recibir estímulos externos, para poder recibir esos mismos objetos externos pensados como una serie concatenada, como una serie sucesiva, solo es posible presuponiendo la noción de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, va a haber un físico que se va a llamar, que se llamó Ernst Mach. Este físico va a plantear que la noción de causalidad, por ejemplo, la idea de explicación causal, que para Kant tendría que ver con una forma a priori, para Mach tendría que ver con esa idea de contigüidad, no tiene que ver, tiene que ver con que la idea de causa se fue formando a partir de que el hombre, desde su origen hasta la actualidad, fue de alguna manera percibiendo que algunas cosas pasaban antes y otras después. O sea, los datos empíricos le fueron dando la idea de causalidad. Lo que plantea Newton en el siglo XVIII es que para percibir en forma causal hay que tener una idea previa, una idea a priori, que es la idea de causa. Lo que concluía Kant acá es que la teoría de Newton del siglo anterior, del siglo XVII, no es derivable por la vía inductiva. O sea, no es que Newton observó, realizó miles de observaciones astronómicas y llegó a sus propias leyes, a su propia teoría sobre el movimiento planetario, sobre la física, sino que la teoría de Newton fue tan exitosa porque responde a las leyes de nuestro propio entendimiento. O sea, la teoría de Newton ha sido exitosa porque responde a nuestras nociones a priori de espacio y tiempo. Hay una homología entre la estructura mental, intelectual y la estructura de la realidad. Y solo es posible conocer a partir de algo previo, que es el planteamiento de Kant, simplificadamente dicho. Otra concepción del conocimiento es el que, como les decía, plantea Foucault, Michel Foucault, en este libro que se llama La verdad y las formas jurídicas. Esa concepción de conocimiento la plantea allí en un texto en una serie de conferencias que da en Brasil en 1973, y construye esa forma de conocimiento apoyándose en Nietzsche. Sobre todo me refiero a la primera conferencia, que se llama Nietzsche y su crítica del conocimiento.
en esta conferencia plantea de alguna manera una situación opuesta al conjunto A. Si en el conjunto A el conocimiento es de alguna manera una función natural del ser humano, es de alguna manera una predisposición, una característica natural del ser humano, entonces debe hacerse con armonía o con fluidez. Acá está planteando que el conocimiento tiene que ver con lo opuesto, no con algo armónico, sino con algo inarmónico. Tiene que ver con algo de forzamiento, de esfuerzo, de forzar la naturaleza. El conocimiento, citando a Nietzsche, va a ser contrainstintivo. El conocimiento fuerza la naturaleza humana. El conocimiento, va a decir, citando a Nietzsche, es la chispa del entrechocar de dos espadas. O sea, la chispa de un material diferente al metal de las dos espadas que están enfrentándose. Esa chispa es el conocimiento. Pensemos en el entrechocar de dos espadas. Implica una relación violenta, implica que esa chispa nace de ese entrechocar que en cierto sentido es azaroso, es violento y azaroso. De esa violencia y de ese azar surge el conocimiento. Pero si hay violencia y si hay azar, ese conocimiento podría no haber surgido. El conocimiento entonces es producto de una invención. Dice Nietzsche en un texto de hace 100 años, o sea, en relación al texto de Foucault. Si el texto de Foucault mencionado desde 1973, en un texto de 1873 Nietzsche plantea, lo voy a citar de memoria: en algún punto perdido del universo, en un planeta perdido del universo, un grupo de seres inteligentes creó el conocimiento. Ese fue el instante más mentiroso de la historia humana. Acá exageradamente plantea que el conocimiento no tiene que ver con formas a priori, como plantea Kant. El conocimiento no tiene que ver con un mundo suprasensible que uno olvida cuando cruza el río del leteo, el río del olvido, como en el caso de Platón, ¿no? Y ahí tenemos a Sócrates tratando de recordar las formas suprasensibles. Ahí tenemos a Sócrates cuando en el Menón le ayuda a recordar a un esclavo las nociones de geometría que el esclavo nunca había adquirido por vía educacional porque era analfabeto. Entonces, un poco burlándose, Sócrates le hace recordar eso, demostrando que hay conocimientos que no son adquiridos, que son, para usar un término anacrónico, innatos, que son a priori, que son conocimientos que uno olvida al nacer, que el alma, que la psique griega olvida al nacer, olvida al cruzar el río del olvido, del leteo. Entonces el conocimiento para Sócrates es un recordar. En este caso, el conocimiento surge en algún punto de la historia, o sea, en un punto perdido del universo, y en algún momento de la historia azaroso se inventa el conocimiento. El conocimiento es una invención que tiene que ver, es un epifenómeno de las luchas por el poder, es producto de la violencia, de la lucha, del enfrentamiento, del azar. Eso significa que se inventó en algún punto de la historia, pero podría no haberse inventado. Entonces el conocimiento tiene un rango diferente en el conjunto B. Tiene un rango diferente porque en el primero había una garantía divina, una garantía a priori, había una garantía suprahistórica, suprasensible. En este caso ya no hay tal garantía. El conocimiento lo inventó el propio hombre y de alguna manera lo inventó accidentalmente. Fue un arma que encontró, como el fuego, digamos. Es un invento, pensemos en el invento del fuego. Es decir, es un invento que tiene que ver con el azar. Entonces ya no hay una relación de adecuación natural entre el sujeto que conoce y el fenómeno a conocer. Ya no hay una garantía divina. Ya no hay una soberanía del sujeto del conocimiento.
Ya no hay un conocimiento con un orden de legitimidad como el del conjunto A. Otra versión, ya acercándonos bueno, en el caso de tanto de Foucault como de Habermas, Foucault murió en el 1984, Habermas todavía vive, pero fueron contemporáneos. Otra forma de concebir el conocimiento es, de alguna manera, el conocimiento como no una lucha, ni tampoco un conocimiento con una garantía previa a priori, sino el conocimiento como un procedimiento de discusión racional progresivamente ampliada. La verdad a través de la intersubjetividad organizada a través de un protocolo de discusión, de lo que podríamos llamar un protocolo de discusión, o que Jürgen Habermas llama presuposiciones pragmáticas. Es decir, el conocimiento tiene que ver con una discusión racional progresivamente ampliada, con una cuestión consensuada, discutida, pero discutida en base a una serie de exigencias, que son estas, que Habermas la plantea en un libro que se llama Entre naturalismo y religión, que es una compilación de diferentes artículos de él. En uno de ellos, de este libro Entre naturalismo y religión, plantea que para poder crear conocimiento, debe haber carácter público e inclusión. No puede excluirse a nadie que en relación con la pretensión de validez controvertida pueda hacer una aportación relevante. Es decir, todo el mundo tiene derecho a participar de esa conversación. No puede excluirse a nadie porque todo el mundo puede aportar algo relevante a esa discusión racional. Es decir, no puede excluirse a nadie en el sentido de que esa persona pueda perturbar la lógica de la discusión. O sea, todo el mundo tiene derecho a plantear lo que le parezca. Sin embargo, hay una serie de limitaciones a esa expresión, pero todo el mundo tiene derecho. Igualdad en el ejercicio de las facultades de comunicación. A todos se les conceden las mismas oportunidades para expresarse sobre la materia. Es decir, a todas las personas se les conceden las mismas oportunidades, el mismo tiempo, las mismas posibilidades para expresarse. Pero cuando uno se expresa, debe excluir el engaño y la ilusión. O sea, los participantes deben creer lo que dicen. Los participantes por ahí se pueden equivocar en lo que dicen, pero ellos deben estar convencidos de que es verdad lo que dicen. Es decir, no pueden mentir. Deben estar seguros de lo que dicen. Carencia de coacciones. Es decir, cuando uno está hablando, tiene el mismo tiempo para hablar, las mismas posibilidades para hablar, pero no puede estar coaccionado para hablar, amenazado, coaccionado, presionado, determinado por relaciones de poder para hablar. O sea, debe hablar libremente, no debe estar, no debe tener alguna restricción de algún tipo para hablar. Se le tiene que permitir decir lo que tenga que decir. Son de alguna manera una serie de limitaciones, una serie de pautas que tienen que ver con el sentido común en alguna discusión de algún tipo. Una persona a la que no se le deja hablar perfectamente va a argumentar que tiene derecho a expresarse, que tiene derecho a que su opinión sea considerada como el resto de las personas, tiene derecho a reclamar que no se la presione. Es decir, tiene que ver con presuposiciones de sentido común. El hecho es que si se pueden cumplir o no. Si uno observa una discusión
parlamentaria en cualquier parte del mundo, si uno observa una reunión de consorcio, no siempre se cumplen estas presuposiciones. ¿Qué tienen acá? Esta concepción, esta concepción cuya figura más importante es Jürgen Habermas, este filósofo alemán, tiene en común con el primer conjunto el que por medio de un protocolo uno puede zafarse de esos condicionantes de poder. Tiene eso en común. Y con con la posición B tiene en común que no hay una garantía divina. O sea, la garantía acá es que haya una discusión fluida, racional, que haya un tribunal de la razón, pero la razón acá sale en la discusión. La razón se origina en el mismo proceso de discusión, en la aceptación del otro para discutir. Hay que ver si Habermas realmente cumple esto, pero esta es la propuesta. El conjunto D sería el conocimiento como un producto de la adecuación entre un enunciado que construido en base a la observación y el experimento, la experimentación en una situación controlada de laboratorio, la observación, la recopilación de datos y la realidad. Nos referimos acá a la concepción del positivismo clásico. Por ejemplo, Augusto Comte, ¿no? En dos libros, Curso de Filosofía Positiva, de 1830, Discurso sobre el Espíritu Positivo, de 1844. En esa época, la física y la biología o las ciencias naturales que se estaban desarrollando, la física se había desarrollado con Newton, pensemos en la obra de Newton es de Principia Matemática, es del siglo XVII, así que el desarrollo de las ciencias naturales es de fin del siglo XVIII y del siglo XIX. De hecho, la primera obra de Darwin es de 1859. Entonces, con esta hegemonía de la física y de las ciencias naturales como modelo de ciencia, Comte plantea que el conocimiento es producto de esta adecuación entre un enunciado basado en lo que acabamos de decir y la realidad. Comte planteaba también en Curso de Filosofía Positiva que el conocimiento puede ser visto como una forma de solucionar los conflictos sociales una vez que se extiende el pensamiento positivo. Es decir, él planteaba que en 1830 en Europa hay distintos procesos revolucionarios en Europa, uno es de 1830, otro de 1848, o sea, en una situación de convulsión política. Comte planteaba que esta convulsión política no tiene que ver con conflictos de clase como propondría Marx, sino tiene que ver con una dificultad de comunicación. Hay en esa época, o había según Comte, una torre de Babel, es decir, sectores sociales, grupos hablaban lenguajes diferentes. Se hablaba el lenguaje teológico, el lenguaje metafísico. El lenguaje teológico alude a una cosmovisión religiosa. El lenguaje metafísico alude, por ejemplo, a Hegel, aludiría, ¿no? A un lenguaje de ese tipo. Y el lenguaje o el lenguaje filosófico, y el lenguaje positivo era el lenguaje de Comte, que tiene que ver con esa adecuación entre un enunciado basado en datos, en observación, en métodos y la realidad. Entonces él planteaba que cuando todos hablaran el lenguaje positivo, que era el que iba a triunfar definitivamente, los conflictos se acabarían, porque los conflictos tenían un componente de dificultad tipo Torre de Babel, es decir, que cada uno hablaba un lenguaje diferente. Cuando todos hablaran el mismo, muchos de esos conflictos se iban a solucionar. Otra forma de concebir el conocimiento, que la numeramos como E,
la nombramos como es el conocimiento como un proceso de develamiento. El develar algo sería el sacar un velo, ¿no? Marx, en el prólogo a la crítica de la economía política, este libro de 1859, en el prólogo, hace un resumen de las investigaciones que había desarrollado desde la década del 40 del siglo XIX hasta esa fecha. Entonces ahí planteaba algunos resultados generales de su investigación y decía que hay una relación que en algún momento se quiebra, se rompe entre las relaciones de producción, que son las relaciones en las que uno entra al trabajar, y las formas ideológicas, las formas jurídicas, políticas, filosóficas, que representan, que explican a esas relaciones de producción. Esa forma de representación es ideológica. Ideológica acá lo uso en un sentido negativo. Entonces, el verdadero conocimiento devela, saca esas formas ideológicas que ocultan las relaciones de explotación, que ocultan un fenómeno que no es expresado por esas formas ideológicas. Entonces, el conocimiento acá es develar algo, desocultar algo. Desocultar algo que en realidad se está viendo. Desocultar algo que es visible a la vista, pero no es visible al intelecto, ¿no? Desocultar algo que es visible, que todo el mundo lo ve al trabajar, pero no es conceptualizable, porque no se ha sacado el velo. Esquemáticamente sería esa forma de conocimiento. Ya en el siglo XX hay otra forma de positivismo, que sería el positivismo lógico. El positivismo lógico es el positivismo aunado, de alguna manera reunido en torno a al Círculo de Viena, que es el Círculo de Viena es un grupo de pensadores científicos famosos que se reúnen en torno a Viena en la primera mitad del siglo XX, en la década del 30, un poco antes de la década del 30, digamos, preocupados por la racionalidad de la ciencia en un contexto donde surge el nazismo, ¿no? En un contexto donde surge la irracionalidad, precisamente. En ese contexto de irracionalidad del nazismo hay un contexto de preocupación por la racionalidad. Bien, ¿qué plantea el Círculo de Viena? ¿Qué plantea el positivismo lógico? Plantea que el conocimiento tiene que ver con crear un dispositivo de demarcación entre enunciados científicos y enunciados que no son científicos y que por ende son metafísicos. Por ejemplo, si afirmo afirmaciones, enunciados que tengan que ver con la existencia de Dios, con la existencia del alma o del destino, para el Círculo de Viena serían metafísicas, porque no hay ningún elemento de la experiencia que dé contenido que pueda llenar esos enunciados o esas proposiciones. Serían enunciados vacíos, serían significantes vacíos. O sea, no hay un dato para llenar el concepto de Dios o del alma o del destino. No para mí, sino para el Círculo de Viena. Hay otras proposiciones que sí son científicas, la 2 y la 3, son científicas o más bien cognitivamente significativas y por ende científicas. Por ejemplo, proposiciones que designen, relacionen hechos de la experiencia que puedan ser verificables, ¿no? Si yo relaciono una serie de elementos de la realidad, los expreso con claridad, bueno, y esto puede ser verificable o no. La cuestión de la existencia del alma o la existencia de Dios o la existencia del destino para el positivismo lógico no serían verificables. En cambio, yo puedo hacer una predicción sobre el clima, puedo hacer una predicción sobre X cuestión de la realidad social, política, científica, y puede ser verificable, si se puede cumplir o no. Pero esa proposición está llena de datos, de algo empírico. Otras proposiciones que están dentro del conjunto de los científicos serían proposiciones de carácter analítico.
Si yo digo el triángulo es una figura de 3 lados, sería una proposición de carácter analítico. Entonces 1 y 3 son cognitivamente significativas y por ende científicas. En este contexto, para el positivismo lógico, la epistemología, que es en realidad un desprendimiento de la filosofía producido a principios del siglo XX, la epistemología debe dedicarse no a preguntarse sobre los fundamentos del conocimiento científico, sino debe concentrarse únicamente en el estudio del lenguaje para clarificarlo a los efectos de lograr proposiciones plenamente científicas. Es decir, si la idea es no meter la pata y realizar enunciados metafísicos, ¿no? Para no meter la pata y realizar enunciados de ese tipo, hay que pensar en que el lenguaje debe ser claro. Debe uno expresarse con claridad para que ese enunciado científico pueda ser de alguna manera comprobado o no. Yo voy citando autores: Susana Murillo, Prácticas Científicas y Procesos Sociales. Es un libro en el que me baso para estas diapositivas. Otro es Alain Badiou, La antifilosofía de Wittgenstein. Este tipo de clarificación, higiene del pensamiento, entre comillas, deja fuera de la ciencia problemas fundamentales. Si yo digo que preguntarme por el destino o lo que pueda aportar en torno a eso no sería científico sino metafísico, con esa lógica, si me pregunto qué es la justicia, si me pregunto si los sistemas sociales actuales son justos o no, o son más injustos que los del pasado o no, si me pregunto si la ciencia tiene límites jurídicos y éticos, bueno, para el positivismo lógico eso sería algo metafísico, ¿no? O sea, deja de lado muchas cosas, deja fuera del conjunto conocimiento científico a muchas cuestiones sumamente relevantes. Por otra parte, el empirismo lógico tiene dificultad para diferenciar entre enunciados teóricos y enunciados empíricos. Es decir, por ejemplo, la caída de una piedra, yo no estoy viendo la ley de gravitación universal, ¿no? Yo no estoy viendo las leyes de Newton. Puedo ver el movimiento de un planeta o puedo ver la caída de una piedra, pero la caída de una piedra es un enunciado empírico. El explicar la caída de la piedra por la ley de gravitación universal, ese es un enunciado teórico. Solo las leyes de Newton no las veo, sino veo el enunciado empírico, que puedo entenderlo solamente a partir de un concepto teórico como la ley de gravitación universal. Si yo veo violencia en las tribunas, en las canchas de fútbol, si veo, por ejemplo, que se prohíbe, como en el caso de nuestro país, se prohíbe a la hinchada visitante asistir al estadio de fútbol, o si por la violencia prohíbo que vaya a cualquier hinchada de fútbol y el partido se juegue a puerta cerrada, bueno, ese tipo de prohibiciones podría haber, hasta ahí es empírico, pero podría haberlo desde un concepto teórico, que es el concepto de anomia, de Emilio Durkheim. Es un concepto de Emilio Durkheim. Hace, digamos, 80 años en un partido de fútbol se aplaudía el equipo al que le metían un gol, aplaudía a ese jugador, se paraba y aplaudía, ¿no? Una serie de parámetros culturales, una serie de configuraciones cultural que no están ahora. O sea, lo podría ver desde un cambio cultural o lo podría ver desde la noción de anomia, ¿no? O de disgregación social. La relación de un niño con un osito de peluche viejo
O sea, esa relación del niño con un juguete viejo de peluche es un enunciado empírico, pero solo puedo entenderlo, puedo darle un sentido, puede ser cognitivamente significativo, para usar el término del positivismo lógico, a partir de un concepto teórico. Por ejemplo, lo podría ver desde la teoría de los objetos transicionales o la idea de zona transicional de este psicoanalista inglés Winnicott, desarrollado en un libro que se llama Realidad y Juego. Es decir, plantea Winnicott entre el interior y el exterior de un sujeto, entre el interior y el exterior median los fenómenos culturales. Un osito de peluche es un objeto transicional entre el interior y el exterior del sujeto. Y bueno, esto es más complejo, pero digamos, solo es posible verlo desde esta perspectiva. Uno no ve los neutrones o los protones o las partículas subatómicas. Uno solo puede inferir la existencia de esas partículas subatómicas a partir de un microscopio especial que emite un rayo de luz, y uno puede captar algo como un electrón, un protón, pero no puede verlo directamente. Entonces hay detrás de la visión de un fenómeno empírico siempre hay un concepto teórico. Dentro del... Bueno, Popper, Karl Popper, es un epistemólogo que estuvo en el Círculo de Viena, estuvo en parte en el círculo, adentro del Círculo de Viena y en parte afuera. Él va a plantear que el conocimiento está guiado por conjeturas, o sea, por hipótesis, por teorías y por refutaciones de esas teorías, de esas hipótesis. Los enunciados científicos deben ser científicos si pueden ser proposiciones falsables. Esto lo dice Popper en un libro que se llama Conjeturas y Refutaciones. Es un libro que compila conferencias, pequeños artículos y conferencias que dio incluso en la radio. Entonces, tiene algo de positivismo lógico, es decir, una conjetura es falsable si está formulado de determinada manera que pueda ser refutada o no. Si yo soy un meteorólogo del clima, soy un meteorólogo y hablo por televisión y hago la predicción del clima del día siguiente y digo mañana va a llover, pero también podría no llover, habría sol, pero en algún momento va a estar nublado. Lo que estoy planteando es un enunciado difícil de falsar, es decir, no puedo saber si es falso o verdadero, porque mañana va a pasar alguna de esas cosas que acabo de decir. Es decir, está construido en forma ambigua, obscura, por lo tanto es difícil de decir si es falso o no. Entonces Popper plantea que una hipótesis falsable puede ser falsada, refutada o corroborada, o se puede decir es falso o por el momento es verdadera, porque nos da datos y afirmaciones acerca del mundo de las cuales pueden deducirse consecuencias observacionales. Si dichas consecuencias observacionales se producen, la hipótesis es corroborada, si no es falsada. Si yo digo, si el meteorólogo lee un poco del positivismo lógico y de Popper, agarra el libro Conjeturas y Refutaciones, entonces va a decir, mañana a las 3 de la tarde van a llover tantos milímetros, la humedad va a ser tanto y va a dejar de llover a tal hora. O sea, el enunciado en este caso está construido en detalle y puede ser falsado. Fácilmente, con todos esos detalles, uno puede verificar luego si fue falso o no. Aunque haya sido falso, la hipótesis fue formulada científicamente, o sea, fue formulada con claridad. El enunciado es científico a pesar de que la predicción fue falsa. El nuevo criterio de demarcación no va a ser dado entre enunciados metafísicos y científicos, sino por enunciados que pueden ser o no falsados, que están expresados de tal manera que pueden ser falsados o no.
Para Popper y para la corriente falsacionista, los enunciados metafísicos tienen sentido y son importantes en la vida de las personas. Y es importante la imaginación, la inventiva, la imaginación es fundamental para formular hipótesis. Es decir, cuanto más imaginación mejor, porque las hipótesis se pueden formular de manera más ingeniosa. Y lo que hace la falsación es buscar contraejemplos de lo que predicen los enunciados, buscar ejemplos contrarios a lo que predice el enunciado. ¿Para qué hay que buscar ejemplos contrarios? Para refutarla precisamente, contra ejemplos de las consecuencias observacionales. O sea, si un enunciado plantea, las características de un enunciado indican que se deben deducir tales consecuencias observacionales. Entonces, para refutar un enunciado hay que buscar ejemplos opuestos a esas consecuencias observacionales. Bueno, hay que diferenciar entre lo que podría llamarse un falsacionismo ingenuo y un falsacionismo sofisticado. Es decir, por ejemplo, una hipótesis no debe ser falsada al primer contraejemplo verificado, sino que se deben tener en cuenta las variables intervinientes. Es decir, digamos que hago un experimento y deseo aplicar una vacuna contra la fiebre aftosa, por ejemplo. Por lo tanto, la variable, en este caso la variable independiente sería, por ejemplo, una vacuna. La variable dependiente, el contagio de los animales. Tengo un grupo de estudio para la aplicación de la vacuna contra la fiebre aftosa. Selecciono a 100 animales expuestos a esta enfermedad. A 50 de ellos le aplico la vacuna y a 50 no. En una versión estrecha, en una versión fanática del falsacionismo, si los 50 inoculados no enferman, la hipótesis es corroborada. Pero si 4 o 5 de esos inoculados enferman, la hipótesis es abandonada, porque un solo caso es condición de refutación. En una concepción más sofisticada de esta metodología, no se abandona la hipótesis, la cura de la fiebre aftosa por determinada vacuna, y se buscan las variables intervinientes, o sea, se buscan los elementos que hayan perturbado la relación entre la variable dependiente e independiente. Por ejemplo, a lo mejor la fórmula de la vacuna es la correcta, es la perfecta, y si se aplica bien no muere de fiebre aftosa, no se contagia de fiebre aftosa ningún vacuno. Pero si la fórmula fue elaborada en algún laboratorio con algún error, si hubo un error en la ejecución de la fórmula, en la construcción de la fórmula, eso puede perturbar la efectividad de la vacuna. Si se seleccionó a los animales mal, sin tener en cuenta su edad o su estado de salud, esto también puede perturbar el experimento. Entonces, en el falsacionismo, las hipótesis nunca adquieren una validez absoluta, plantea Popper. Son solo corroboradas con posibilidad de ser refutadas en algún momento. Es decir, no hay una verdad científica absoluta e intemporal. Una hipótesis, si fue corroborada, la corroboración, si se demostró que no era falsa, siempre la demostración es temporal. Siempre es temporal. Es decir, siempre tiene que ser constantemente sometida a la prueba, a pruebas experimentales para... hay que seguir refutándola. Nunca la verdad es definitiva dentro de esta concepción. Bueno, aquí terminó entonces la clase 2 de tipo práctico. Listo, hasta luego.